Muy buenos días, familia Vientorrecio. Bendiciones para todos, todas las familias, todos los que a esta hora se conectan con el Ministerio Vientorrecio para participar de este tiempo de predicación de la palabra del Señor, tiempo de alimentarnos espiritualmente. Un saludo a todos nuestros hermanos, amigos. De verdad que es un tiempo especial. Con la ayuda del Señor vamos ya a estar en la próxima semana ya en vivo, en directo, presencialmente, ¿no? Vamos a estar reunidos con la ayuda del Señor. Estamos ya organizando todo lo que es el protocolo para que en el transcurso de la semana los hermanos van a ser llamados, los que van a venir, porque hay que hacer un listado de toda la gente que tiene que programarse para venir al culto el día domingo, el horario y todo durante esta semana en las diferentes redes sociales y estaremos anunciando para que nos volvamos a ver como familia Vientorrecio. Es un tiempo de bendición, así que le damos gracias al Señor porque usted nos permite entrar ahí a tu casa, a tu hogar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Este es el día que tú has hecho, Señor, para que nos gocemos, para que nos alegremos en ti, mi Dios amado. Te damos muchas gracias, te damos alabanza, te damos adoración, exaltación, oh Dios eterno. Y te pedimos, Señor, que tu bendición, tu presencia, tu dirección a través de tu Santo Espíritu, Señor, hablando en nuestra vida, que prepares nuestros corazones, prepares, oh Dios, nuestro espíritu, nuestra alma para recibir ese alimento espiritual. Tu palabra, Señor, que nunca vuelve vacía, tu palabra que ministra, tu palabra, Señor, que fortalece, oh Dios, tu palabra que es esa instrucción, Señor, que nos instruye, que nos guía, que nos dirige siempre en nuestro caminar, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por tu presencia, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y bendecimos tu nombre, Señor, en este día maravilloso, Señor. Bendecimos cada familia, cada hogar, cada vida que está allí conectada, Señor, que está en directo y aún los que en una forma diferida más tarde se conectan y escucharán, Señor, la palabra. También los bendecimos, Señor, a la distancia, pero que, oh Dios, para ti no hay distancias, no hay barrera y tú estás en cada familia, en cada hogar, en cada vida, en cada corazón que te invoca de verdad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, estamos iniciando nuevo mes de septiembre. Somos los primeros días de este mes y es un mes nuevo, con situaciones nuevas, ¿verdad? Que nunca habíamos vivido, ya saliendo de esa cuarentena estricta, ¿verdad? Y bueno, aún retomando la normalidad, retomando todas las actividades que solíamos hacer y pues con la ayuda del Señor podamos hacerlo orando mucho, siendo muy prudentes, actuando con sabiduría y rogándole al Señor que guarde nuestra nación, que guarde nuestra ciudad, que no vaya a haber un rebrote del virus que ocasione otro cierre, ¿verdad? Y ante todo, como iglesia, estar orando, pidiéndole mucho al Señor, cubriendo nuestras casas, nuestras familias, y cuando salgamos, pues con todas las normas, como gente prudente que somos los hijos de Dios, ¿verdad? Como gente prudente. Vamos a ir a la palabra del Señor. Esta mañana vamos a hablar de el temor y cómo ser libres del temor, cómo ser libres de ese sentimiento de temor que cuando no se sabe manejar es muy dañino, ¿verdad? Y que puede ocasionar muchos problemas a los hijos de Dios y que además como hijos de Dios no debemos de dejarnos controlar por el temor, porque si algo el Señor ha traído a nuestra vida es libertad del temor, libertad de todas esas situaciones que causen
causan daño en nuestra vida. El libro de Juan, el Evangelio de Juan 8:36, vamos a buscar allí 8:36, la palabra del Señor. Juan 8:36, dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os liberta, os libertare, dice en otra versión. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. En nuestros países, cada año celebramos fiestas, ¿no? En nuestros países suramericanos. Recordar a esos héroes que han hecho gestas, que han a través de esas gestas han permitido que nuestros pueblos sean libres de yugos, de imperios, de otros países, ¿verdad? Entonces se celebra cada año en fechas diferentes. En cada país se celebra el Día de la Independencia, el Día de la Libertad, ¿verdad? Pero nosotros en la Biblia encontramos la historia de un libertador que hace más de 2000 años libertó la humanidad, libertó al hombre y lo libertó de una forma poderosa para que ese opresor, ese enemigo llamado Satanás no lo oprimiera más, ¿verdad? Y con esa libertad vino la libertad de la enfermedad, de la pobreza, del temor, del miedo, de la opresión, de todo lo que el pecado y el estar apartado de Dios trae como consecuencia al hombre, ¿verdad? Y recordamos entonces en la Biblia registra, y allí está hablando en el Evangelio de Juan, de ese libertador. Y por eso dice, si el Hijo, hablando de Yeshua, de Jesús, el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero desafortunadamente muchos no han experimentado esa libertad y todavía hay personas bajo la cautividad, bajo yugos de opresión. Y un yugo que oprime mucho a la gente es el yugo del temor, el espíritu del temor, del miedo, ¿verdad? De estar atemorizado por todo, atemorizado por las circunstancias. Y estos tiempos se prestan para esto, estos tiempos que son nuevos, tiempos donde ha habido mucha zozobra, donde ha habido tanta información que viene por muchos medios, crean una zozobra, crean una incertidumbre, crean un temor, un miedo. ¿Qué será el día de mañana? ¿Cómo transcurrirá este mes, el próximo? ¿Cómo terminaremos? ¿Qué pasará con el virus? Bueno, tantas situaciones, y eso trae temor y trae, como lo decía, zozobra, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que entender de que pues nuestra vida ha sido entregada a Dios, al Señor, y que si algo Él quiere sanarnos y libertarnos es de ese temor, estar seguros, estar confiados, ¿verdad? Estar confiados que el Señor nos ayuda. En la carta del apóstol Pablo, capítulo 5, a los Gálatas, verso 1, él exhorta a los creyentes para que no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al yugo de cautividad, al yugo de opresión, allí temerosos, miedosos, ¿verdad? Es lo que dice Gálatas. Vamos a leerlo un momento. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a los hermanos de Gálatas, de Galacia, ¿verdad? Vamos a mirar allí. Gálatas, en el capítulo 5, dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo
nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos, oiga, no estéis otra vez sujetos, amarrados, atados a el yugo de esclavitud. Y habla la palabra esclavitud. Esclavitud a tantas cosas y en especial al temor, al miedo. ¿Verdad? El apóstol Pablo está allí hablando y exhortando que ya hemos recibido en el Señor una libertad y que no podemos volver a esclavizarnos, a dejarnos robar la libertad, la paz, el gozo que hemos recibido en el momento que nuestra vida fue rendida, entregada. Cuando decidimos entregar nuestra vida, la rienda de nuestra vida al Señor, comenzamos a experimentar una libertad integral, una libertad verdadera en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso dice, no estén otra vez sujetos a ningún yugo. Otra vez es no más. Eso tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? Para que podamos disfrutar todas esas bendiciones y todo lo que el Señor logró para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, en la cruz del Calvario, venciendo el temor, el pecado, el miedo, la enfermedad y todas esas situaciones que hemos hablado, que hemos numerado y que afectan al ser humano, ¿verdad? Y como decía, ahora es un tiempo donde acecha el miedo, acecha el temor, acecha la incertidumbre, acecha la inseguridad en todas las áreas, en el área económica, en el área de la salud, en el área familiar, en el área laboral, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la compañía, con la empresa? Tantas cosas, ¿verdad? Y que se oye, se dice, se habla. ¿Qué va a pasar con la economía mundial? ¿Qué va a pasar con la situación? ¿Qué va a pasar con este virus? Y continuamente estamos va llegando a nuestra vida información que causa temor, ¿verdad? Que causa miedo. Ahora vamos a identificar un momento y hacer la diferencia entre miedo o temor. El miedo y el temor son dos emociones naturales del ser humano, pero que producen reacciones diferentes en nuestra vida, el miedo y el temor. Y es necesario que estén esas emociones allí. El problema es dejarnos controlar. Ahora vamos a mirar que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. El miedo es una manifestación, una emoción natural que nos va a prevenir de un peligro real. Pero el temor es una emoción que nos hace evitar y huir de situaciones de peligro que muchas veces solamente están en nuestra mente. O sea, mientras el miedo es algo que está en nosotros y que nos puede prevenir de un peligro, digamos, de pasarnos una calle que es muy transitada por carros, por vehículos, ¿verdad? Ese miedo para tener un cuidado, para estar ojos abiertos, atentos con todos los sentidos despiertos para no sufrir un accidente, un atropello, ¿verdad? De un vehículo. Ese es el miedo. Y ahí es que nos hace estar ojo vivo, como dicen los muchachos. Mientras que el temor es un sentimiento que viene a la vida, a nuestra vida, y que nos va a como hacer pensar, creer en situaciones y echarle mente a situaciones que ni siquiera han pasado, ni siquiera han sucedido, ¿verdad? Y que ni siquiera van a acontecer. Pero ese temor, y ahí es donde ese temor se vuelve una atadura, se vuelve un yugo que oprime, ¿verdad? Y que limita el avance, limita la vida, y que cuando nos dejamos controlar, pues toma ventaja y ya la persona se siente tan atemorizada que ya no quiere hacer nada, enfrentar nada, emprender nada. Y de eso es lo que tenemos que nosotros cuidarnos y entender que nuestra vida
Nuestra vida fue entregada en las manos de un Dios todopoderoso que tiene el control de toda situación. Tiene el control de toda situación, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo protege, mientras el temor limita. El miedo nos va a proteger de un peligro, el miedo, tener miedo, ¿verdad? Nos va a proteger. Mientras que el temor nos va a limitar, nos va a impedir avanzar, como decía, emprender cosas, arriesgar muchas veces. La vida muchas veces es también de riesgo, hay que arriesgar, ¿verdad? Y a veces por el temor no lo hacemos, porque la vida tiene que, muchas veces tenemos que ser en la vida osados, valerosos y enfrentar situaciones que nos toca, ¿verdad? Que nos toca, pero el temor nos va a limitar, Entonces, mire cómo dice la palabra del Señor, que cuando una persona, un hombre, es controlado por el temor es como un lazo, y un lazo que hace, amarra, ata. Mire lo que dice Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 25, capítulo 29, perdón. Proverbios 29, 25. Capítulo 29, verso 25. Lo que hace el temor. Dice, el temor del hombre le pone trampas. Dice, el temor del hombre le pone trampas. Lo dificulta, le impide el caminar. Y ese temor se convierte como en un lazo, ¿verdad? Para que nuestra vida muchas veces no avance, no nos deje avanzar y no nos deje dar pasos de fe y de confianza en Dios. El temor no nos permite disfrutar o aprovechar las oportunidades en la vida. Como lo dice la misma escritura en Eclesiastés, dice que el tiempo y ocasión le vienen a todos los seres humanos. Tiempo y ocasión, o sea, oportunidades para todos hay. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos aprovechan las oportunidades que les vienen y otros simplemente las dejan pasar. ¿Y por qué las dejan pasar? Por el temor que se convirtió en una trampa, en un lazo que no dejó avanzar a esa persona, ¿verdad? Muchas veces dicen las personas, ay, si yo hubiese tenido esa oportunidad. La Biblia dice que a todos le llega la ocasión, le llega el momento, le llega la oportunidad, solo que hay algunos que la aprovechan y hay otros que por el temor la dejan pasar, ¿verdad? La pregunta sería, ¿en qué grupo estamos nosotros? En el grupo que aprovechamos, que estamos al tanto, conociendo los tiempos, conociendo las oportunidades para aprovecharlas, o simplemente dejándolas pasar. Y luego, si las dejamos pasar, hay oportunidades que nunca más van a volver a venir, ¿verdad? Y muchas veces es por el temor, por vivir esclavizados al temor, al miedo, que trae consecuencias muy negativas en la vida del ser humano, en la vida de los hijos de Dios. Como hijos de Dios también enfrentamos eso, pero tenemos la bendición de poder enfrentar el temor de la mano con aquel que continuamente nos está diciendo, no temas. Hablábamos ahora de que muchos de esos temores que vienen a nuestra vida son temores infundados, de cosas que ni siquiera han pasado o van a pasar, pero ya de una forma llega el pensamiento a nuestra mente y nos atemoriza y comenzamos a pensar, ¿y qué tal si pasa eso? ¿Y qué tal si me roban? ¿Y qué tal si pierdo? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? ¿Verdad? Pero nada. En el Señor nosotros tenemos que tener la paz y la seguridad de que nuestro Dios siempre tiene el control de toda situación. Y que como la Escritura dice,
que todas las cosas para los hijos de Dios ayudan para bien, aún las difíciles, aún las negativas, ¿verdad? Para no estar entonces esclavizados al miedo, al temor, que como le decía trae consecuencias que lo único que va a hacer es detenernos, ¿verdad? Y nos toca entonces aceptar esa libertad que el Señor nos ha dado. Y podemos entonces enfrentar ese temor de la mano con el Señor. Ahora vamos a mirar cómo podemos vencer el temor, cómo podemos vencer. Lo primero, tenemos que comprender primeramente que nuestro Señor nunca nos llamó a una negación de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos puso en esta tierra. Y en esta tierra, en esta dimensión física, terrenal, esto es hostil. Se viven ambientes hostiles, situaciones difíciles. Y el Señor nunca nos habló que no se iba a vivir eso. Por ende la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. De entrada ya dice, en el mundo van a tener oposición, van a haber obstáculos, van a haber impedimentos, van a haber situaciones reales que ustedes van a enfrentar, ¿verdad? Y nos puso acá. Pero dice, yo los pongo a ustedes como ovejas en medio de lobos. Así de sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que entender eso, que el Señor nos habló y nos llamó para que enfrentemos, no neguemos una realidad. Hay una palabra que dice que la fe no niega la realidad. La fe reconoce que hay un problema, pero esa fe nos lleva a creer que ese problema tiene solución cuando confío y espero en Dios. O sea, la fe no niega una realidad. Yo no puedo pararme y decir, yo tengo fe, y te va a decir que no estoy enfermo, y está la enfermedad. No, la enfermedad está, el problema está. Solo que, ¿qué es lo que hace la diferencia? Que el Dios que tengo es más poderoso que esa situación, que esa enfermedad, que esa deuda, y que el Señor me va a dar la salida si confío y espero en Él y obedezco, ¿verdad? Y voy a salir. Entonces, lo primero que tenemos que, para enfrentar la situación, es no negar. ¿Cómo yo voy a enfrentar el temor? No negando que hay situaciones en esta tierra que nos van a querer atrapar con temor, y que yo tengo que enfrentar eso con la mano del Señor, de la mano con el Señor, y voy a ser victorioso, voy a ser vencedor. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Y el Señor nos puede dar esa afirmación, porque Él enfrentó todo lo que aquí se vive. La Biblia dice, fue tentado en todo, mas no pecó, no se halló pecado en Él. Dando a entender que el Señor enfrentó todas esas situaciones y todo eso lo venció porque dependía de su Padre. Y como nos enseña a nosotros, ¿quieres vencer? Dependamos de Él. Estemos confiados, no nos soltemos. Por eso dice, apartados de mí nada, o separados de mí nada podéis hacer. Son realidades, ¿verdad? Realidades. A nadie el Señor le dijo, no, ustedes van a vivir en un paraíso, la tierra es un paraíso. No, esto es un valle de lágrimas, situaciones, y todo el tiempo, todos los días estamos lidiando con situaciones. En el momento que nosotros abrimos nuestros ojos a un nuevo día, ahí comienza una lucha, ahí comienza una batalla. La batalla en la carne, la batalla con el mundo, la batalla con Hasatán, con Satanás, ¿verdad? Que a diario. Y eso no es que si estoy en la casa no tengo. No, en todo lugar enfrentamos situaciones. Somos desafiados a enfrentar situaciones que de la mano con el Señor las vamos a vencer. El problema es que cuando nos dejamos cautivar y el miedo, entonces esa situación me atemoriza, no la enfrento, no le busco cómo solucionar, eso me va a vencer, me va a tomar ventaja hasta que me esclaviza y me vence, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en una tierra
en una dimensión terrenal donde vivimos tiempos inseguros, tiempos peligrosos, tiempos inestables, llenos de aflicción. Y eso es lo que hoy se vive. Eso es lo que hoy se vive. Y si han habido tiempos con incertidumbre, es este año 2020, con mucha incertidumbre. Y como lo decíamos en muchas de las enseñanzas, y que fuera simplemente nosotros, todo el mundo, todos los países, las potencias, los imperios, todos hemos sido afectados por esa incertidumbre, por esos peligros, esos riesgos, esa inestabilidad en todas las áreas, ¿verdad? Pero es allí donde nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, confiar que de todos nuestros problemas, que el Señor puede vencer esa situación, esa enfermedad, esas amenazas, esos peligros, que todo eso ya fue vencido en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo, que Él nos entregó la victoria. Entonces es el primer, no neguemos la realidad, la fe que el Señor nos dice que tengamos, no niega las realidades. Y número 2, hay que entender que a pesar de los tiempos difíciles, de las aflicciones que hay en este mundo, podemos ser libres del temor por una cosa: Dios está con nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Que estos tiempos peligrosos, difíciles, de aflicción que hay en todo el mundo, podremos ser libres porque el Señor está con nosotros, como dice Isaías 41:10. Dice: cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no arderán en ti. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos ayuda. Yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Bueno, hay tantos registros en la palabra de promesas de Dios donde Él nos habla de su presencia, de su respaldo, de su ayuda, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un recuento de nuestra vida, de las situaciones que vivimos desde el momento que salimos desde el vientre de nuestra madre, podemos analizar que si no hubiese sido que la mano del Señor estuvo ahí porque tiene un propósito y un plan con nuestra vida, no estaríamos en este tiempo, ¿verdad? Muchas cosas hubiesen pasado que nosotros hubiésemos muerto, aún en el intento de nacer. Pero estamos aquí, hemos nacido, hemos crecido, ¿verdad? Porque Dios estuvo ahí, su presencia, su realidad, es una realidad en nosotros. Amén. Y yo digo, si el Señor no nos dejó en ese tiempo, nos dejará ahora que le conocemos, ahora que estamos luchando, ahora que hay un conocimiento de Él y que estamos tratando de vivir para Él, para cumplir ese propósito, esa asignación en Él. Entonces entendamos eso, que a pesar de los tiempos difíciles, de las aflicciones que hay en el mundo, podemos estar libres del temor, y la causa es porque el Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Cuando el temor llena en nuestro corazón y solamente vemos esas situaciones difíciles, esos peligros, tenemos que entonces pensar que hay uno que nos va a ayudar, que hay uno que está presto, atento, que no estamos solos y que nos va a prestar su ayuda, como tantas veces lo hemos experimentado. Es por eso que podemos decir: qué maravilloso es nuestro Dios, que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor siempre estará con nosotros. El Señor siempre ha estado y estará con nosotros, diciéndonos: no temas, no temas, usted puede, usted es capaz, enfrente eso, llénese de mí, busque mi presencia, tenga comunión conmigo. Ese es el secreto, ese es el secreto.
Mire, todas las armas que nosotros tenemos están disponibles para nosotros. La oración, que es comunión, intimidad con Dios, el estar pegados a Dios. Por ende, cuando estamos conectados con Dios, vamos a establecer una relación con una persona maravillosa llamada el Espíritu Santo. En hebreo, el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo es el que unge, el que capacita, trae un poder sobrenatural en nuestra vida. Y cuando uno recibe ese poder, va a poder enfrentar esa situación, va a tener lucidez, claridad en nuestra vida para enfrentar esa situación, cómo hacerle, cómo solucionarla. Por eso es importantísimo y por eso el Señor recalca, reitera en su palabra: acérquense a mí, búsquenme, humíllense, ¿verdad? Porque es la clave, es la clave. El problema es cuando nos alejamos, cuando somos necios para buscar al Señor. Nos cuesta orar, nos cuesta intimar con Él. Van a venir problemas, van a venir muchas dificultades. Lo número 3, que a pesar de los tiempos difíciles y las aflicciones que hay en el mundo, podemos ser libres del temor. ¿Por qué? Porque no olvidemos quién es nuestro Padre. Por muchos temores, miedos, situaciones difíciles que hayan en el mundo, hay algo que no podemos olvidar: quién es nuestro Padre, quién es nuestro Padre celestial. Y eso es clave. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre celestial es el Dios todopoderoso, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos levanta, el Dios que nos fortalece. ¿Quién es tu Padre? ¿A quién le entregaste tu vida? ¿A quién le entregaste la rienda y la confianza? ¿En quién la has puesto? Sino en el Señor, que te ha tomado como hijo, y a ese hijo el Señor lo va a cuidar. Como hijos de Dios podemos estar seguros que esa nave, que es este mundo, Él tiene el control y sabe conducirla a buen puerto. Cuando nos olvidamos y perdemos la noción de que somos hijos, es que vienen las preocupaciones, que vienen las angustias, y entonces el temor entra. Son 3 cosas importantes para poder vencer el temor. El primero, que el Señor no nos puso con una fe para negar una realidad. No, es real. Enfrentamos temores, enfrentamos miedos. Pero el Señor nos dice: no teman, yo he vencido por ustedes, yo los ayudo, ¿verdad? Lo segundo es que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y lo tercero es que somos hijos de Dios. Que pase lo que pase, ese Padre tiene el control. Tiene el control total de esa situación. De esa situación. Hay una historia, una anécdota de un chico que iba en un avión con otros muchos pasajeros y se presentó una tormenta, mucha turbulencia. Y todo el mundo preocupado, angustiado, y el niño se mantuvo tranquilo en la silla, con su cinturón, tranquilo. Y le preguntaron que por qué estaba tan tranquilo, y dijo: porque el piloto de este avión es mi papá. Por eso podía estar tranquilo. ¿Cuánto necesitamos entender que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del tiempo más difícil, nuestro Padre es Dios? Y entender eso y estar tranquilos y no angustiarnos como los demás, no preocuparnos, no salir de una forma desordenada. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Cuando nosotros entendemos eso, podemos entonces estar tranquilos. Claro, nosotros podemos entender de que es incierto lo que sigue ahora. No sabemos, como seres humanos, como gente finita, no sabemos. Miren, ni la ciencia médica, ni las grandes potencias saben qué va a pasar.
Pero nosotros, en medio de esa incertidumbre que hay, podemos tener paz y estar tranquilos que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el eterno Dios de Israel, el que este libro maravilloso, la Biblia, la Escritura, la instrucción, habla. Y Él está al control. Y está al control de nuestra vida. Y tiene los destinos tuyos y míos en sus manos. Pero hay que confiar y esperar, como aquel niño. ¿Por qué no te preocupas? ¿Por qué no te alteras? ¿Por qué no te da temor? Porque el piloto de este avión es mi Padre. El que está piloteando este mundo. Porque la Biblia dice que Dios gobierna en los cielos y en la tierra también. Es el Dios Todopoderoso. Y nos puede dar esa confianza y esa seguridad. Amén. Es necesario esa confianza en Dios. Es necesario que recordemos, que meditemos lo que el Señor dice. Y partiendo de eso, es por eso que ahí en el Evangelio de Juan dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, si Él nos libertó. ¿Cuándo comenzó esa liberación? En el momento que nuestra vida fue rendida a Él, entregada a Él de todo corazón. Cuando decidimos que nuestra vida ya no iba a ser dirigida por nosotros, sino por el Señor. Y por eso le oramos, por eso consultamos con Él, por eso le preguntamos, por eso nos acercamos a Él. Y si hay algo que nosotros tenemos que cultivar todos los días, es una amistad con Dios. Es una relación con Él, porque de ahí depende todo. De ahí depende todo. Nuestra confianza, nuestra seguridad. Estar sobrios en esta tierra, en medio de tanta locura. Estar tranquilos. Tener paz en nuestros corazones. Amén. Eso es importantísimo. Como hijos de Dios, tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Y por qué, si al hacer ese análisis, nuestra confianza en Dios, poderla calificar? Y si está baja, ¿por qué? Hemos descuidado cosas importantes que nos ayudarán a mantener nuestra confianza en el Señor. Y por eso ha venido el temor y nos acecha y muchas veces nos domina, nos controla, hasta esclavizarnos nuevamente. Pero el plan de Dios es que nada nos esclavice. Nada. Porque hubo uno que ya murió, que ya pagó un precio y venció a esos enemigos. Entre esos, el temor, el miedo. No temeremos, no estaremos tranquilos y confiados que el Dios siempre está con nosotros, ayudándonos. Vamos a mirar en la Escritura y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio 20. Mire lo que dice Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra, notemos allí que el Señor dice a su pueblo: cuando salgas a la guerra. No le está diciendo: no, ustedes no van a tener guerra, no van a tener batalla. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor. El Señor no le está diciendo: no, tranquilos, que yo los coloco en una tierra donde ustedes no van a tener problemas, no van a tener dificultades. Todo va a salir a pedir de boca, todo deseo. Ustedes no van a tener que mover ni un dedo para nada, todo les va a llegar. No, Dios no es así, porque Dios no es un Dios holgazán o padre de holgazanes. No, Dios es padre de gente esforzada, osada, valiente, gente que camina la milla extra. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros, pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, esclavitud, está contigo. ¿Ve? Es como el Señor le dice a su pueblo:
cuando vayas a la guerra. Iban a tener guerra. Una tierra, les iba a entregar una tierra buena, fluye la leche y la miel, una tierra de oportunidades, pero ellos tenían que entrar y pelear y desplazar y derrotar y echar de esa tierra a unos opositores que se le iban a levantar en contra y no la iban a tener fácil. Como nosotros en esta tierra, para conquistar tenemos que levantarnos, entrar a poseer, pero va a haber oposición. Pero en esa oposición el Señor dice, no teman, recuerden quién está con ustedes, quién está con nosotros. Y eso es clave, mis amados hermanos. Eso es importantísimo, amados hijos de Dios. 3 cosas importantes entonces, y es que la confianza en el Señor, nuestra fe en Dios, no niega las realidades. Y el Señor no nos llama a negar las realidades, no. Nos llama a entender que hay situaciones difíciles. Como allí, en Deuteronomio, cuando vayan a la guerra, ya van a tener guerra. Segundo, que en esos tiempos difíciles de aflicción, ¿verdad? Que el mundo va a tener, que el mundo va a ofrecer, podemos ser libres del temor porque Dios está con nosotros. Y tercero, que no se nos olvide que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre celestial y nos va a ayudar, nos va a levantar. Y que lo que tenemos que hacer es usar todas las armas, y una de ellas es la oración. Que la palabra, el Señor insiste mucho que oremos en todo tiempo. Es más, hoy estamos orando, pidiéndole al Señor, porque queremos que en esta reabrir de la reapertura seamos muy sabios y Dios cuide para que no vaya a haber un rebrote. Padre, queremos agradecerte en este día por tu palabra. Darte gracias a ti, Padre Celestial. Mi Dios, lo que hiciste a través de tu Hijo en la cruz del Calvario fue poderoso, Señor. Fue libertarnos del temor, del pecado y de todos esos enemigos que se quieren oponer y se iban a oponer a nuestra bendición. Pero tú los venciste. Tú los venciste. Y nos llamas a nosotros que los enfrentemos con la confianza de que el que está con nosotros eres tú. Que el que es nuestro Padre eres tú. Que tenemos un Padre poderoso que está al control. Y que eso nos tiene que dar paz y tranquilidad, que nada malo nos va a pasar, siempre y cuando estemos de tu mano, que hay una protección y una cobertura, para que no dejemos que el temor entre, no dejemos que el temor nos domine, nos controle y nos lleve otra vez a esclavitud, a estar sujetos, a estar esclavos. Haznos entender ello, Señor amado. Tú no nos llamaste simplemente para que estuviésemos de brazos cruzados. Había que pelear, había que enfrentar unos enemigos, ir a la guerra. Pero que en esa guerra, cuando viéramos caballos y gente bien armada, no se nos olvidara que había uno con nosotros, el Dios Todopoderoso. Igual, hoy enfrentamos eso también. Pero estamos tranquilos, confiados, que tú estás de nuestro lado, estás cerca con nosotros, rodeándonos, guardándonos, Señor. Ayúdanos como pueblo tuyo, ayuda a la iglesia, Padre, ayuda a tu pueblo, los que invocamos tu nombre, Señor, en esta nación, en medio de tantas situaciones difíciles, de en medio de estadísticas contrarias,
que anuncian que se acerca una recepción, situaciones, que hambre, que esto, que lo otro, nosotros podamos tener paz y saber quién está al control. Ayúdanos, Padre. Guárdanos. No dejes que nos soltemos de tu mano, Señor. Y no permitas que el enemigo nos venza con sus temores y sus miedos. Que los podamos vencer nosotros y estar en pie de lucha, Señor. Prevalecer a pie firme, dice tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por lo que se acerca para el ministerio, por la reapertura, por todo, Dios, que ha sido colocado en tus manos, Señor. No solamente nosotros, sino toda la iglesia en esta nación. Y que daremos, oh Dios, cuentas, y que podemos decir: la mano del Señor ha estado, está y estará con nosotros. Danos la sabiduría y la gracia, la prudencia. Tenemos que ser sabios, astutos, dice tu palabra, como la serpiente, y mansos como la paloma. Pero tenemos que tener astucia, pero no astucia para el mal, sino para bien, sabiduría. Ser muy prudentes en esta reapertura de los templos, donde nos podamos congregar ya presencialmente, Señor. Gracias te damos en este día, en esta mañana, bendiciendo a tu pueblo, las familias, los hogares y todos los que de una u otra manera están allí conectados y recibirán este mensaje. Sean ministrados, sean tocados, y el Espíritu Santo haga con su palabra lo que bien Él tenga a hacer en cada corazón. En el nombre de Jesús, la gloria para ti, la alabanza, Señor amado, siempre será para ti. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, me los guarde. Ha sido un placer esta mañana, y recordemos que con la ayuda del Señor la próxima semana estaremos ya unidos, congregándonos en el templo. Muchas bendiciones, un excelente resto de día y un excelente inicio de semana. Bendiciones, bendiciones. La sinergia es lo que suena, la fe me